Esta noche en Desde las Cámaras platicaremos con Cintia López Castro, diputada reelecta del PRI, y hablaremos de su experiencia desde la oposición y las prioridades de su partido rumbo al periodo ordinario que ya se acerca. Además, la opinión de nuestra experta en temas financieros, Alicia Salgado. Nos encontramos a prácticamente 2 semanas para que concluyan los trabajos de la Comisión Permanente y con ello la presente legislatura. En los próximos días se definirán los calendarios de las reuniones de plenarias de todos los organismos políticos representadas en ambas cámaras y con ello los temas que cada uno de ellos buscará impulsar a partir de septiembre próximo. Sabemos que uno de los más sobresalientes, sin duda alguna, será la conformación del presupuesto de egresos y la ley de ingresos para el próximo año, temas de gran relevancia para la reactivación económica de nuestro país. Sin embargo, también existen otros temas cuya dictaminación está prácticamente terminada y solo falta la construcción de los acuerdos necesarios para su eventual discusión y aprobación. Desde aquí pondremos bajo la lupa todo el acontecer legislativo que esperemos contribuya al diseño de nuevas y mejores leyes para el bien de todos. Y ahora vamos a ver cuáles son los temas que se discutieron en la sesión de la Comisión Permanente. El pasado lunes 9 de agosto, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad que la Cámara Baja se convirtiera en jurado de procedencia de los diputados Saúl Huerta, acusado de abuso de menores, y de Mauricio Toledo, señalado presuntamente de enriquecimiento ilícito. Los legisladores sostuvieron: qué fácil se dice siempre el diputado Huerta de Morena. Estuvo 30 años en el PRI, ¿no se dieron cuenta de nada? El que comete un delito es un delincuente y tiene que ser juzgado por la ley. Y no tiene por qué ser protegido por el poder, sea de un partido político o de otro. Mientras tanto, integrantes de la oposición reconocieron: me parece que hoy ganó la sensatez. Yo felicito al grupo mayoritario por haber accedido, se los digo con sinceridad. Bien, creo que eso es lo que tenían que hacer si querían verdaderamente mandar el mensaje de que se quería avanzar en la justicia. El caso de Saúl Huerta, hoy estuvieron aquí los familiares del niño presuntamente abusado sexualmente, lo cual creo que pues todo el pueblo de México espera que en esta Comisión Permanente hagamos nuestro trabajo. Fue ayer, miércoles 11 de agosto, cuando el periodo extraordinario tuvo lugar en el Pleno de la Cámara de Diputados. Primero, se evaluó el desafuero del diputado Saúl Huerta. Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con 2 carpetas de investigación que contienen datos de prueba legales, sólidos, robustos y científicos. La defensa argumentó irregularidades en el debido proceso. Sin embargo, el desafuero del diputado Saúl Huerta se aprobó con 447 votos a favor y 2 abstenciones. Durante la sesión de este periodo extraordinario, también se desaforó al legislador del PT, Mauricio Toledo, por presunto enriquecimiento ilícito. Según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile. Por ello, le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la autoridad judicial. Diputados del Partido del Trabajo anunciaron: el grupo parlamentario del PT ha tomado la decisión de abandonar esta sesión. No participaremos en esto que consideramos evidentemente algo muy cerca a un circo que ya ha tomado una decisión. La votación para desaforar a Mauricio Toledo resultó con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El Congreso de la Ciudad de México enfrenta un periodo extraordinario de sesiones el próximo 28 de agosto. Tratará 3 temas: la designación del comité de selección del titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. También reformas a la Constitución local en materia de juzgados de tutela y reformas en materia laboral. Para platicar de ello está con nosotros el diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México,
Christian Damian von Roerich. Estamos hablando de una nueva ley de sistemas de agua de la Ciudad de México, en donde queremos darle más facultades, mayor autonomía dentro de su capacidad de gestión y de financiamiento. Es decir, que podamos garantizar que los recursos que pagan los capitalinos por derechos de agua se vayan directamente y garantizando que esos recursos se vayan directamente a las obras de infraestructura para mejorar la red hídrica. Es decir, estamos en una crisis donde se pierde 42% del agua en fugas, solamente en fugas, y en donde a un gran porcentaje de la población no les llega el agua de calidad o de plano no les llega o les llega por tandeo. Es decir, se deben de garantizar los recursos necesarios para modernizar la red hídrica. También estamos hablando sobre dos iniciativas muy interesantes que tienen que ver con la justicia digital. La justicia digital en materia de la ley procesal electoral de la Ciudad de México. Y bueno, pues derivado de la crisis sanitaria por la pandemia, que se han enfrentado el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Electoral a muchos obstáculos para que la justicia sea pronta y expedita. Entonces, se han implementado de manera temporal las videoconferencias en tiempo real para el desahogo de casos urgentes para llevar a cabo sesiones ordinarias de diversos tribunales. Y se ha ido avanzando en el tema del uso de las tecnologías de la información, tanto por la Suprema Corte de Justicia, que ha implementado su propio sistema electrónico, y también, como te decía, en el caso del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se emitieron los lineamientos para el uso de tecnologías de la información en la presentación y trámites de medios de impugnación. Por eso es garantizar la continuidad en el acceso a la justicia mediante el aprovechamiento y la aplicación de los recursos tecnológicos. Eso es ya una realidad. Y por eso tiene que estar ya en ley para que no sea solamente por la crisis de la pandemia, sino que quienes quieran acceder a la justicia se dé una impartición inmediata, expedita, a través de los medios electrónicos. Y también la otra dictamen que busca la ley del espacio público, que es fundamental. La ley del espacio público, que es una ley innovadora porque sería la primera ley en todo el país y en Latinoamérica de reconocer y reglamentar de manera específica el derecho al espacio público. Va de la mano con criterios de planeación de desarrollo de la ciudad. Hay muchos temas que quedan pendientes y en caso de no desahogarse otro periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, se tendrían que acudir a la discusión de otros como son las leyes de publicidad exterior de la Ciudad de México, la de participación ciudadana, del presupuesto participativo, la orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, así como la orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, queda pendiente la designación de Benjamín Marina como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. El trabajo legislativo no termina, es muy intenso y quizá quedarán muchas tareas para la próxima legislatura. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar acerca del punto de acuerdo que presentó el senador Armenta, el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Senadores. Hace unos meses, fue en el mes de junio, lo presentó a la Comisión Permanente y en él exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a que revise las condiciones de competencia en todo el mercado de tarjetas de crédito o medios de pago. Hoy hay un proceso de investigación que la COFESE inició hace 2 años y cuya resolución emitió en diciembre pasado diciendo que hay efectivamente concentración y una actividad monopólica en los switches de pago. Esto es en los procesadores de los pagos entre los emisores de las tarjetas, o sea, entre los clientes a la hora de realizarlo en los comercios. Pero es solamente una parte de todo el proceso. La resolución dice que los bancos, que son los dueños de
de estos dos, particularmente el G8, que son los 8 bancos más grandes del país, tienen que desincorporar esta actividad, sacarla de su acción o de su propiedad y además darla a terceros, no tener injerencia. Podrían hacer una oferta pública de estos switches para que participen más actores, pero además quitar la administración de los mismos. Están en ese proceso. Sin embargo, el problema no se resuelve. Según el senador Armenta, tendría que revisarse completo el mercado. Esto es, la COFESE se concentró en el árbol y no en el bosque. Porque por el lado de la emisión de tarjetas, esto es, los bancos que emiten y tienen a los clientes a los que les dan las tarjetas de crédito y débito, efectivamente son los mismos. Alrededor de 2 bancos concentran cerca del 40% del mercado y ya juntando al grupo de los 8, en el caso de emisión de tarjetas de débito y crédito, pues estás hablando del 90%, es una alta concentración. Por el otro lado, en el negocio adquiriente, que esto es la forma en que afilian a todos los comercios que reciben las tarjetas de crédito y débito, también hay una importante concentración digamos, en la clientela. Son los bancos los que tienen la relación directa. Estos concentran alrededor, los 2 primeros bancos, del 60% del negocio de adquiriencia. Si lo vemos en realidad, sí tiene un poco de razón el senador Armenta. Hay 2 alternativas muy difíciles, pero generalmente las entidades de competencia para eso existen. Tendrían que empujar el ensanchamiento del mercado, porque también el mercado puede crecer. O por el otro lado, revisar las condiciones que permiten que haya efecto club. El efecto club es cuando un banco ofrece o cuando una entidad ofrece condiciones excepcionales a sus clientes para retenerlos, que la competencia externa, ni por volumen, ni por precio, ni por plataforma, pueden empatar. En consecuencia, ese efecto club va reduciendo participantes permanentemente en el mercado o haciendo muy costosa la intervención. Estas son 2 alternativas que están presentes. Yo las pongo sobre la mesa en esta ocasión, bajo la lupa desde las cámaras. A solo 2 sesiones de la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios celebran sus plenarias y se preparan para un nuevo periodo legislativo. Claudia Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adriana, muy buenas noches. Pues sí, vamos a revisar todas las posibilidades. Como cada año se acerca el mes de septiembre y para nosotros eso significa temporada de plenarias. Previo al inicio de actividades parlamentarias en el Congreso de la Unión, como ya es costumbre, se llevan a cabo las reuniones donde las fracciones parlamentarias debaten sus prioridades. ¿Qué le interesa a quién? ¿Cuáles podrían ser las alianzas estratégicas? ¿Habrá consensos en los temas más álgidos? Precisamente esto es lo que se avecina y es importante que tengamos en el radar cuáles serán los principales escenarios, tanto de la mayoría como de la oposición, y las diferentes ideologías políticas. Recordemos que en septiembre arrancan los trabajos legislativos de las cámaras federales de nuestro país. Esto quiere decir que se cierran los trabajos de la Comisión Permanente e iniciamos un periodo ordinario de sesiones. La 65 legislatura, tal como su antecesora, se prevé que iniciará trabajos de manera semipresencial, es decir, a través de sesiones híbridas en los plenos de ambas cámaras, con apoyo del sistema digital. La fracción parlamentaria de Morena anunció ya que su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario será con asuntos concurrentes con la agenda del Ejecutivo Federal. Por otro lado, recordemos que la Alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, acordó integrar un bloque legislativo. ¿Cuáles son los temas principales del bloque opositor? Principalmente la reactivación económica. Ya iremos analizando la conformación de los temas prioritarios y la relevancia que cobrarán de acuerdo a las negociaciones entre fuerzas políticas. Adriana, pues este es el panorama que ya se vislumbra rumbo al próximo periodo ordinario de sesiones. Estaremos muy pendientes. Vamos a ver cómo se comporta la oposición y los diputados de Morena. Gracias. Gracias, Claudia. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros Cintia López Castro, quien nos va a platicar sobre la agenda legislativa del PRI para la próxima legislatura.
Una de las iniciativas más importantes que te damos la primicia aquí en este programa que siempre está informando a todos sobre el Congreso va a ser sobre la corresponsabilidad social. Famosa por advertir consecuencias de legalizar la marihuana, Cintia López Castro es nuestra invitada esta semana. Con maestría en ciencia política, recién reelecta diputada, orgullosamente es del PRI y dice no lo cambiará por nada. Hablará con soltura y que todo mundo comprenda. Y en la próxima legislatura, ¿qué planteará en la agenda? Gracias por continuar con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada del PRI, Cintia López Castro, quien es diputada reelecta y nos va a platicar sobre los temas de su fracción parlamentaria para el próximo legislatura. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Adrián, es un gusto estar con ustedes esta noche, siempre es un gusto estar con ustedes. Pues muy contenta porque ya estamos a días prácticamente, a 20 días de empezar de tomar protesta para nuevamente ya cerramos nosotros el 31 de agosto y el 1 de septiembre arranca la 65 legislatura, que te quiero dar un dato, pasamos del 48% de mujeres al 49.6% en esta 65 Mira, qué legislatura. Interesante. Entonces, qué buena noticia. Sí, va a haber mucho más mujeres. Tenemos la fracción del PRI, seremos 71 diputados, ya hemos votado por nuestro coordinador Rubén Moreira y bueno, pues la agenda que traemos principalmente es una agenda social. Una de las iniciativas más importantes que te damos la primicia aquí en este programa que siempre está informando a todos sobre el Congreso va a ser sobre la corresponsabilidad social, que es... Las mujeres pasamos 37 horas a la semana, es decir, casi toda una jornada laboral, mientras que los hombres pasan 15 cuidando gente, cuidando al esposo, cuidando a un enfermo, cuidando al abuelo, cuidando a algún familiar. O hasta a los hijos. O a los hijos, por supuesto. Y esto impide que las mujeres tengan empoderamiento económico. ¿Cómo van a tener empoderamiento económico si no hay una estancia infantil para dejar a sus hijos, si no hay escuelas de tiempo completo? Entonces vamos a hacer toda una reforma para poner en la Ley de Desarrollo Social, en la Ley de Bienestar, la parte de corresponsabilidad social para que quienes cuiden, por ejemplo, a alguna persona, algún enfermo, a sus hijos, o tengan que dedicar tiempo que podrían estar ganando económicamente por cuidar, el gobierno tenga que darles un apoyo. Y en el caso, por ejemplo, que muchos aquí no nos ha tocado cuidar a nuestros adultos mayores, pues, por ejemplo, te doy el caso de mi tía, ella cuidó a mi abuelo todo el tiempo, mi abuelo fallece y ella no cobra la pensión. Cuando ella dedicó Debería de cobrar la pensión, todo el año, claro. No tuvo jornadas laborales, ella debería de cuidar la pensión. Entonces, esta ley de corresponsabilidad social va a ser uno de nuestros temas más importantes. Un tema relevante porque, bueno, además, Cintia, cada vez que se enferma un niño en casa, ¿quién es la que lo tiene que cuidar? La mujer. El hombre se va a trabajar y la mujer tiene que faltar a su trabajo y, bueno, siempre en detrimento de su crecimiento profesional. Y, bueno, además las mujeres siempre somos más dedicadas. Claro. Y aquí lo que vamos a buscar es que haya un apoyo por parte del Estado, que esté en la Constitución, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al cuidado y también que empiece a ser remunerado porque la persona que lo está cuidando, que en un 80% son mujeres, deja de trabajar por dedicarse al cuidado. Entonces, bueno, creo que esto va a ser fundamental y, bueno, también traemos varias iniciativas. Y ahora que mencionas ese tema, yo les voy a dar un ejemplo. Dicen que cuando entra a prisión una mujer, a lo largo de los años ya no recibe visitas, que está en un abandono total. Las mujeres siempre visitan a sus presos hombres, les llevan de comer, los atienden, pero a las mujeres las abandonan. Ahí está un ejemplo de cómo las mujeres somos mucho más comprometidas y bastante más dedicadas al cuidado de terceros. Y al final abandonadas, ¿no? Se dice que cuando alguien se enferma en la casa, la mamá hace todo y cuando la mamá
se enferma, pues tiene que estar enferma haciendo todo. Por esto tenemos que implementar esto en nuestro país. También traemos un paquete de iniciativas, por ejemplo, para todo el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, enfocadas a una nueva generación de jóvenes. No que se hagan iniciativas para los jóvenes, sino que sean los temas de que toda esta generación que nació en el año 2000, conocido como los millennials, pues nos están pidiendo, que es como la disminución del plástico, por ejemplo, en las botellas. Ya está prohibido el uso de plástico en las bolsas, pero seguimos utilizando mucho las botellas de agua. Los 20,000 empaques de las paqueterías que llegan ahora que con la pandemia que estuvo de moda pedir todo online, todas las paqueterías, a mí me parece de verdad vergonzoso y una falta de sentido común que envuelvan con tanto plástico un simple paquetito. Entonces, bueno, pues tendremos una agenda verde importante en el grupo parlamentario del PRI. Y otro de los temas que nos han pedido mucho, Adriana, a ti que te gustan mucho los mercados y a toda la gente que nos ve, nos han pedido los locatarios, así como la gente que acude a los mercados, que se pueda pagar en los vales que dan el gobierno en los mercados públicos, porque los mercados no tienen esa opción. Entonces, bueno, pues ya estamos analizando qué se necesita. De esa forma reactivas a estos mercados, incentivas a que se compren en lugares, en locales y no en grandes supermercados de cadenas internacionales. Totalmente. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, son 329 mercados los que han hecho esta petición. Entonces, estamos viendo qué mecanismo se necesita para que cuando les den sus vales del gobierno puedan también ayudar a la economía familiar, ayudar al comercio local y, como tú bien lo dices, reactivar la economía. Cintia, un tema también muy relevante para la próxima legislatura, el tema de la pandemia. Faltan incentivos económicos. Pensábamos que ya íbamos de salida y cuando ya empezamos a ver la luz al final del camino, tenemos esta serie de contagios, esta serie de problemáticas derivadas por esta pandemia, problemas en el sistema de salud, en el sistema educativo, el rezago educativo, el regreso a clases y la falta de incentivos económicos para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Cuando tú entres a la Cámara se va a empezar luego lo más importante después de las comparecencias de del gobierno, van a empezar a discutir el paquete económico. ¿Cuál va a ser la propuesta del PRI para poder, pues de cierta forma, tener un equilibrio con esta pandemia y con la crisis que se viene? Pues ahora que Morena por fin no va a tener mayoría en el Congreso, ahora sí vamos a poder meter en el presupuesto mucho mayor apoyo al tema de salud, a la reactivación económica. Recordar que 12 millones de mexicanos perdieron su empleo en esta pandemia. Entonces, la reactivación económica será una agenda fundamental en esa 65 legislatura. ¿Qué es lo que pedimos? Primero, que haya suficiencia hospitalaria. Para eso se debe de canalizar el recurso. En este presupuesto 2021, Morena no quiso, se opuso por completo. Bueno, aquí lo vimos, a dar el apoyo a los niños con cáncer, se opuso a abrir la red hospitalaria y se opuso a tener un programa específico para pequeñas y medianas empresas y se opuso al ingreso único vital, que es una propuesta que teníamos varios grupos parlamentarios, entre ellos el PRI, que es dar un ingreso. Que se dio en todos los países del mundo. En todos los países del mundo menos en México, que es un ingreso de 3,700 pesos al mes para quien perdió su empleo y que se le pueda dar un apoyo. Con 3,700 pesos, pues evidentemente no podrás hacer mucho, pero por lo menos pagas un cuarto de renta, por lo menos llevas comida a tu familia. Morena se opuso, ahora esperemos que con esta recomposición, y el tema central que acabas de tocar es los niños que están ya pidiendo a gritos el regreso a clases. Vemos, como tú bien lo dices, un rezago educativo importante. Muchos estudiantes se han salido de la escuela. Ayer platicaba con la señora Blanquita, que me decía, mi hijo estudia geología en el Politécnico y como es una carrera que no se puede dar en línea, está totalmente parado y el niño no puede terminar la escuela. Entonces, hay un rezago educativo y somos de los pocos países, Adriana, que no hemos regresado a clases. Están abiertos los bares, los restaurantes, las iglesias y no las escuelas. Está abierto y aquí se me va a ver la edad Reino Aventura, que ya no se llama así. Pero tampoco, no ha habido la infraestructura adecuada, educativa. Vamos a ver también qué va a pasar con estos niños, si los van a vacunar o no. Ya se vacunó a los maestros, pero también se
se tiene que adecuar la estructura para que haya uso de gel antibacterial. Hay muchas escuelas en donde no tienen ni agua, hay colonias completas. El otro día entrevistaba a un legislador de Catepec donde me dicen que no tienen agua y tuvieron que padecer la pandemia sin agua, con una falta de higiene que es de lesa humanidad totalmente. Se tiene que hacer una adecuación a las aulas. Los grupos actualmente en las escuelas está entre 40 y 45 niños, lo cual sería una locura en la pandemia. Se tiene que dividir, se tiene que hacer un modelo híbrido. Las escuelas, el gobierno debe proveer a los niños su gel antibacterial, en su caso careta, proveer todas las medidas, porque también eso es otro tema. ¿De dónde van a sacar los padres a veces para pagar el cubreboca, pagar el gel, cuando a veces no tienen ni para comer? Entonces, el ámbito educativo creo que nos está debiendo mucho en nuestro país y es el tema fundamental. Y los maestros, Adriana, se están vacunando doble ahora con la vacuna AstraZeneca porque la CanSino que les pusieron no está siendo efectiva. Entonces, ahorita hay mucha queja de parte de los maestros y están buscando una doble vacunación. Entonces, terrible. Cintia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Es un gusto siempre estar contigo y con ustedes. Muchas gracias, Y Adriana. te felicito por tu reelección. Este es un ejemplo de los beneficios de la reelección, ya que ella es una mujer experimentada que va a poder darle seguimiento a los pendientes de la legislatura pasada. Ahí estaremos trabajando mucho y bueno, pues sirviéndole específicamente a la gente de la Cuauhtémoc y de toda la ciudad y muy involucrada en los temas educativos. Gracias. Gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo y no deje de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.